Muy buenas noches a todos y a todas los que se han unido con nosotros a esta reunión. En mi doble condición de presidente del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua, IPROGA, y de director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, tengo el honor y la alegría de darle la bienvenida a este homenaje a Fernando Eguren, asociado fundador de ambas instituciones. Fernando Eguren es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y tiene estudios de posgrado en la Escuela Práctica de Altos Estudios de Francia y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hace por lo menos 40 años que tengo el honor de conocer a Fernando y vengo acompañando algunos de sus afanes en estos últimos años desde CEPES. Para mí fue una invalorable fuente de conocimiento del mundo agrario, cuando todavía estaba vigente la reforma agraria, y sin ninguna duda ha servido de inspiración a una gran cantidad de profesionales dedicados al estudio del mundo rural peruano. Aunque Fernando no ha ejercido la docencia en ninguna universidad, ha sabido dejar una enorme huella a través de sus escritos, artículos y su participación en innumerables eventos académicos. Sea en CEPES, en IPROGA, en el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales, CIES, o en el Seminario Permanente de Investigación Agraria, CEPIA, la presencia de Fernando no ha pasado desapercibida, como tampoco lo han sido sus valiosos aportes a nivel internacional. Baste recordar que no hace mucho, en mayo de este año, fue premiado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por su aporte al conocimiento del mundo rural, o para citar el premio, por su destacada trayectoria académica y sus aportes a la investigación y al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Esta noche nos reunimos para rendirle un homenaje a este ilustre peruano, para recordar algunos de sus aportes y desvelos. Nos acompañarán para ello distinguidos profesionales que dan fe de ese caminar. Y tendremos a Eduardo Segarra, a Ricardo Apaglia, Jan Hendricks y Silvana Vargas. Pero antes de seguir con el programa, quiero dejar en el uso de la palabra a nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, igualmente asociado de IPROGA. Adelante, señor ministro. Muy buenas noches. Muy agradecido de haber recibido la iniciativa de Teresita de compartir con ustedes, particularmente con Fernando, particularmente con cada uno. Eso de particularmente ya suena de tanta amistad en la ruta de desbrozar el tema agrario en este país tan complejo que efectivamente con cada uno de ustedes he tenido la amistad y el acompañamiento en muchas tareas. Saludo, obviamente, desde el rol que me toca asumir ahora, invitado por el presidente de la República, de atender esta dinámica de la complejidad de un país mega diverso. He aprendido muchísimo con Fernando cuando lo he conocido en DESCO y yo empecé a trabajar en el programa de desarrollo rural en Huancavelica. Nunca he dejado de leer sus aportes. En esos tiempos eran ensayos, después ya eran temas mucho más densos de entender la agricultura y las múltiples relaciones de la agricultura con el desarrollo rural. Después he visto la instalación de CEPES con Mariano Valderrama y también he seguido de cerca cada una de las iniciativas. Nunca he participado del CEPIA, pero he estado atento a las conclusiones de cada una de sus sesiones. Ahora, como ministro, puedo entender las dificultades de mis compañeros que han estado en esta línea de tratar de cambiar los rumbos para una inmensa desigualdad que existe, que también han sido los intentos que Fernando ha estado escribiendo desde las fronteras de la academia y la investigación
con las constataciones de campo. Hace algunos años atrás nos encontramos hablando del enfoque territorial y eso aparecía como una novedad para entonces y éramos de los pocos que hablábamos de este asunto, de las cuencas, de las microcuencas, de las poblaciones que viven y transforman los paisajes allí. Así que ahora, realmente emocionado de darle un abrazo, de compartir el reconocimiento a su trayectoria, a la producción de conocimiento y de temas, a la valentía que ha planteado en muchos de los temas que ha desarrollado. No le ha sido menos nunca el decir las cosas que piensa y sustentarlas con una muy reflexiva manera de conversar. Hemos estado en varias de las presentaciones que hemos compartido y a pesar de que podríamos estar en distintas miradas, el reconocimiento a su inmensa contribución siempre han alimentado mi formación profesional y mi formación ciudadana. Así que en este encuentro, por el reconocimiento a la trayectoria, a la producción del conocimiento y de los planteamientos políticos institucionales que siempre lo han caracterizado, alcanzo mis saludos, un abrazo muy fraterno, al igual para contigo, Laureano, Teresita, Ricardo, Eduardo, Jan Hendrix, Nelly, y bueno, no tengo la satisfacción de conocer a mi amiga Vargas, pero me suena conocida, pero bueno, muchísimas gracias, un saludo, un abrazo y que continúe el programa que ustedes tienen organizado. Gracias, un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Efectivamente, para conocer un poco más de la vida y la experiencia de Fernando, se ha preparado un video que inmediatamente pasaré a compartir con ustedes. Bueno, estamos con Fernando Eguren, conocido investigador y sociólogo peruano, muy reconocido a nivel nacional, pero incluso a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Y tenemos en esta ocasión el gusto de entrevistarlo porque acaba de recibir un premio por la trayectoria profesional que ha tenido durante varias décadas, ¿no?, en el país. Y con ese motivo queremos hacerle un conversatorio, queremos saber un poco quién es Fernando Eguren más allá de sus publicaciones, más allá de los eventos, más allá de instituciones como CEPES. Entonces de ahí nuestro interés en entrevistarlo porque creo que es una de las maneras de brindar un reconocimiento a uno de los investigadores que no solo ha comenzado trabajando temas agrarios en los años 70, sino que sigue hasta la actualidad trabajando esos mismos temas. Entonces queremos hacerle algunas de esas preguntas. Bueno, Fernando, un gusto realmente hacerte la entrevista. Bueno, ¿y quién es Fernando Eguren? ¿De dónde es, para comenzar? Eres sociólogo, pero ¿de dónde eres? ¿De qué sitio? Bueno, yo nací en Lima, ¿no? Nací en Lima y he vivido, digamos, varios años afuera, porque yo terminé y estudié en el Inmaculado Corazón primero, terminé en el Colegio Santa María, ingresé a la Católica el año 60, estudié los 2 años de letras que para mí fueron muy buenos años, muy buenos profesores y además fue la apertura a un mundo que no conocía bien, ¿no?, con personas diferentes, de diferentes orígenes, etc. Y luego entré a estudiar Derecho en la misma Católica, ¿no? O sea, ya el 62, pero a mitad del año 63, la verdad es que no me convencía mucho el Derecho. Y con un amigo muy cercano, Javier Protzel, decidimos estudiar Sociología en la Universidad de San Marcos. Así que comenzamos a estudiar Sociología en San Marcos. Pero además teníamos unas ambiciones tremendas de irnos a Europa. Europa era para nosotros un mundo mágico. Así que viajamos los dos, encontramos la oportunidad de viajar a Europa y estudiamos en la Universidad de Lovaina, Sociología. Luego estuvimos en París,
¿no? Regresé a Lovaina yo, casi después de 6 años y medio para terminar la tesis, regresé a Lima. Y en todo ese periodo regresé a Lima a comienzos del 70. Y ya regresé con el gobierno militar. O sea, me fui con el gobierno de Belaúnde y regresé con el gobierno militar. Y un momento en que escuchar gobierno militar era Argentina, era Chile, era Brasil, ¿no? Es decir, gobiernos de ultraderecha, represivos. Y cuando todavía estábamos en Lovaina había un grupo numeroso de estudiantes, alrededor de 70 estudiantes peruanos. Discutíamos sobre este gobierno, ¿no? Que nosotros veíamos a la distancia. Y nos sorprendía, por ejemplo, que hubiese nacionalizado la International Petroleum, porque eso lo hacen pues los gobiernos militares de derecha, y que se comenzó a iniciar una reforma agraria. Pero en fin, entonces a comienzos del 70 regresé a Lima. Y un amigo que había estudiado también en Lovaina, un arquitecto, me llamó y me dijo, oye, ¿no quieres trabajar para el Estado en temas relacionados a la reforma agraria? Y yo le dije, bueno, o sea, no tenía trabajo, ¿no? Claro. Bueno, le dije, ¿de qué se trata? Entonces entré a trabajar a UNDECOP, que era la Oficina Nacional de Desarrollo Cooperativo, que era la oficina encargada de organizar las cooperativas agrarias sobre la base de las haciendas que habían sido expropiadas, ¿no? Entonces yo antes, el tema agrario, nada que ver, ¿no? Fue una cuestión muy circunstancial. Entonces entré efectivamente a trabajar en esta oficina en UNDECOP en Tumán. En Tumán había una de las empresas agroindustriales azucareras que había sido expropiada y me pusieron de jefe de capacitación en Tumán. Y yo, por supuesto, no sabía qué cosa era la cooperativa. Entonces tuve que encerrarme a aprender qué cosa era la cooperativa, toda la legislación cooperativa, ¿no? Pero en fin, ese fue mi ingreso al tema agrario, ¿no? Interesante, porque no es porque tú provienes de una región, de una provincia, sino es a partir de esa experiencia, primera experiencia laboral. Así es, a partir de experiencia laboral. Luego, luego se comenzó a formar Sinamos. Y Sinamos fue, digamos, cuando se comenzó a formar Sinamos, yo sospechaba más o menos qué cosa iba a hacer Sinamos. O sea, una organización, un brazo político, digamos, del gobierno militar. Y yo ya formaba parte del partido Vanguardia Revolucionaria. Desde el último año que estuve en Europa, con algunos amigos me convencieron, ¿no? Sobre la necesidad de militar políticamente, entonces estuve en Vanguardia Revolucionaria. Obviamente yo no podía decir que era Vanguardia Revolucionaria, porque era un partido clandestino, ¿no? Entonces, yo no me hacía mucha gracia trabajar en una institución como Sinamos. Coincidió entonces que Lucho Pázara, que había estado conmigo en los años de letras, Lucho Pázara trabajaba en DESCO. Entonces me dijo, oye Fernando, ¿no quieres ir a trabajar a DESCO? Y yo le dije, por supuesto, y casi inmediatamente me fui a trabajar a DESCO, pero también a un programa agrario. Un programa que dirigía Juan Reynick, que fue viceministro de Agricultura durante el gobierno de Humala, ¿no? Claro, sí, fue viceministro. Pero en fin, él dirigía ese programa y bueno, entonces comencé a trabajar en Huaral, muy cercano a los sindicatos. Se estaban formando ya las cooperativas agrarias, en plena reforma agraria. Pero luego también ya estábamos nosotros vinculados, Vanguardia vinculada, ¿no? al movimiento campesino. Entonces en la Federación de Campesinos del Valle de Huaral comenzó a revitalizarse, como muchos otros sindicatos y organizaciones campesinas que habían estado aletargadas
durante muchos años, pero que con la reforma agraria comenzaron a reactivarse. Claro. Y bueno, creo que Vanguardia fue muy importante para vincular a diferentes gremios distribuidos en diferentes partes del Perú, ¿no? Entonces nosotros cumplimos en Huaral, el programa de DESCO, un papel importante para la unificación de este movimiento, porque organizamos en el Valle de Huaral lo que fue el 4º Congreso de la Confederación Campesina del Perú, que fue, digamos, marcó un hito, ¿no? Marcó un hito, porque durante muchos años no había habido esa... había casi desaparecido, claro, ¿no? Entonces marcó un hito y cumplió un papel muy importante en la década del 70. ¿Y recuerdas algunos nombres de dirigentes o de gente intelectual que estaba ligada a eso? Bueno, a ver, el dirigente más importante en esos años, que era un peruano, que fue Andrés Luna Vargas. Andrés Luna Vargas. Claro. ¿Qué ocurrió? Resulta que a raíz de digamos, renacer de las organizaciones sindicales, de agricultores, de campesinos, etcétera, en el contexto de la reforma agraria, la Federación de Campesinos de Cajamarca hizo una reunión e invitó a varias federaciones del Perú. Entonces nos encontramos todos en Cajamarca, en esta reunión de la Federación Campesina de ese departamento, y alguien, que no recuerdo quién fue, nos invitó a todos los presentes a la 4ª reunión de la Confederación Campesina del Perú. Entonces nos preguntamos, ¿y esa Confederación Campesina del Perú qué cosa es? No sabíamos muy bien qué cosa era. Bueno, que se realizó efectivamente en la comunidad de Écash, en Ancash. Cuando llegamos un montón de delegaciones a esta reunión, después de caminar, subir cerros, etcétera, porque no había camino para llegar a Écash, Saturnino Paredes, ¿no es cierto?, dirigente político maoísta, que era el que controlaba en esa época la Confederación Campesina del Perú, se quedó sorprendido de que tantas federaciones, para él fue una sorpresa que tantas federaciones de tantas partes del país que no estaban bajo el control de ellos apareciesen, ¿no es cierto? Y entonces, a ver, me parece bien interesante ese tipo de experiencias tuyas en relación con gremios, con dirigencias, ¿no? Y una de las preguntas también que uno se hace, esta generación que influyó tanto en los temas agrarios, José María Caballero, Martín Benavides, ¿cómo bueno, fue? El papá de Martín, César. César Benavides. César Benavides, que era profesor de la Universidad Agraria, profesor muy bueno, muy querido. Efectivamente, en esos años mencionaré algunos nombres, ¿no? Estaba Nelson Manrique, estaba Tito Flores, estaba Carlos Iván de Gregori, estaba Mariano Valderrama, Rodrigo Montoya, ¿no? Entonces, había, digamos, en el mundo académico y en el mundo de organizaciones no gubernamentales, había un renovado interés por el contexto, obviamente, de la reforma agraria, ¿no?, en las cuestiones agrarias, y se estableció una muy buena vinculación con los gremios a través de los partidos a los cuales algunos pertenecían al MIR, otros pertenecíamos a la Vanguardia, etc. Y creo que ha sido una experiencia que no se ha repetido después, esta estrecha vinculación entre intelectuales de clase media, politizados, de izquierda, y lo que era el movimiento campesino, que tuvo además una generación de dirigentes de primera línea. En ese contexto, Andrés Luna cumplió un papel muy importante, ¿no?, como dirigente. Eso parece interesante, pues, si es que uno lo piensa para la situación actual, ¿no? Que carecemos de líderes, que carecemos de dirigentes, carecemos... No podría haber más diferencias entre esa época y la actual. Exacto, por eso me pareció interesante que hablaras de eso, ¿no? Y después de creación de instituciones, una de las cosas que también nos queda como interrogantes, el hecho de haber fundado el CEPES, ¿no? Fundar el CEPES. Claro, que es vinculado con todo lo que estoy diciendo, porque habíamos varios que trabajamos en diferentes
algunos en universidades, otros en ONGs, y no nos sentíamos en la libertad de trabajar, digamos, como activistas. Y entonces, por iniciativa de Mariano Valderrama, que era pues, un tipo, siempre ha sido un tipo de muchas iniciativas y mucha energía, mucha fuerza, un motor, ¿no? Con Diego García Sayán, Custodio Arias, que era profesor en la Universidad de San Marcos, organizamos el CEPE, Centro Peruano de Estudios Sociales. Esto fue el año 76, y muy cercanos a la Confederación Campesina del Perú, a la CCP de esa época, ¿no? Yeah. Y entonces, con varias líneas de trabajo, ¿no? Hicimos un poco de investigación, comenzamos a hacer desde muy temprano publicaciones, ¿no? Eso fue importante. Sí, publicaciones, tanto publicaciones regulares, mensuales, como de ahí deriva luego la revista agraria. Debate agrario comenzó en el año 87. Exacto. ¿No? Y tuvimos un programa de radio, Tierra Fecunda, a través de una radio, digamos, de difusión nacional, que fue muy importante, que duró más de 20 años, ¿no? Tierra Fecunda, ¿no? También muy importante. Y por eso, digamos, el cambio de prioridades de la cooperación internacional, porque claro, no teníamos nosotros recursos propios para financiar estos programas de radio, estas publicaciones. Algunos programas tuvimos que cerrar, y uno de las víctimas, digamos, de este estrechamiento financiero fue Tierra Fecunda, que cumplió un papel muy importante, cultural y político, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que también queríamos, y es a propósito del conversatorio que organiza IPROGA, es ¿y cómo fue tu relación con el IPROGA? Bueno, en realidad mi relación con el IPROGA fue antes de que exista IPROGA. Exactamente. Porque junto contigo, con Julio Guerra, con Ricardo Apaglia, ya, en fin, no recuerdo mucho los nombres, pero recuerdo que Carlos Felipe Morales. Carlos Felipe Morales, no recuerdo si estaba Jan Hendrix o claro. Nos sorprendía que, dada la importancia del tema del agua en el Perú, no había un espacio, ¿no? No había un espacio para, digamos, discutir, conversar, analizar este tema del agua. Sí. Y formamos espontáneamente un grupo. Exacto. Le pusimos un nombre, yo no me acuerdo bien. Grupo Permanente de Estudios sobre Riego. Claro, el Grupo Permanente de Estudios sobre Riego. Sacamos una publicación, un libro. Contigo escribimos un artículo, que creo que sigue siendo en muchas cosas actual, ¿no? Ese libro. Sí. Y en un momento dado surgió la iniciativa de por qué no formalizamos este grupo de estudios. Exacto. ¿No? Y es ahí el origen de IPROGA. Exacto. ¿No? Ya el IPROGA fue creciendo, fue también llamando la atención de gente, digamos, más especializada en el tema del agua también, ingenieros que trabajaban en el tema. Quería mencionar en ese contexto a Julio Guerra, que cumplió un papel fallecido lamentablemente, y que fue en un momento director de aguas del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y una persona importante para nosotros, ¿no? Sí. Bueno, y también es interesante lo que mencionas de la continuidad, porque fíjate que en esa época, bueno, nace el CEPE, nacieron varias ONGs, nace el IPROGA, nace el CEPIA. Sí, ese es otro aspecto el Seminario Permanente de Investigación Agraria, que nace a partir de justamente esta relación profesional, política y amical en todo lo que trabajamos en el tema agrario. Y gracias también a la iniciativa de Adolfo Figueroa, profesor de la Universidad Católica, se organizó en Piura, acogido por el CIPCA, el año 1985. Increíble. Fue la primera reunión de Seminario Permanente. Y desde ese año hasta la actualidad, religiosamente, cada 2 años, nunca ha habido una interrupción, cada 2 años ha realizado estos seminarios permanentes que no solamente son interesantes por el contenido de los estudios que se presentan ahí, sino porque es un lugar donde los jóvenes de renovación generacional en el interés por la cuestión agraria y las investigaciones agrarias, ¿no? Sí. Fernando, y para ir terminando, ¿qué balance harías, o sea, en relación a tu compromiso con el país, en relación a lo que tú has hecho? ¿Qué cosas, digamos, volverías a hacer lo mismo
¿O tú dirías, mejor me hubiera dedicado a otras cosas? ¿Cuál es tu balance ya personal, no? Sí. Bueno, a ver, yo creo que, no, a mí el tema agrario me ha interesado desde que comencé a trabajar, ya lo relaté, hasta el momento. Me parece que además es como tema es inagotable, pero no solamente como tema es inagotable, sino los problemas que persisten, las inmensas diferencias, los problemas de concentración de tierra que vemos hoy día, la permanencia de la pobreza en el campo, a la cual se han agregado temas en los cuales todavía creo no somos plenamente conscientes, que son los impactos del cambio climático, el problema de la seguridad alimentaria, ¿no? Y que hay una distancia tremenda entre, digamos, las agendas públicas y lo que está ocurriendo en el campo de la agricultura y de la sociedad rural. Entonces me parece que más bien lamento mucho que hayamos retrocedido en términos de interés de tanto de universidades, de la juventud, etcétera, por los temas agrarios y rurales. Yo creo que por buena parte del país depende todavía de lo rural. Las regiones dependen en términos económicos e incluso de reproducción como sociedades muchísimo de sus espacios rurales y no hay conciencia de la importancia que tienen, ¿no? Y entonces, sí, por supuesto. Pero otra razón por las cuales yo sigo en el tema agrario es que tampoco soy una persona para quien el agro, lo rural, sea todo el universo. Yo siempre me he cuidado de tener otros intereses por la literatura, por la música, por los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, si bien el eje de toda mi vida profesional y de mis intereses también ha sido la cuestión agraria y rural, hasta el día que hasta el momento que estamos conversando, ¿no es cierto? Sin embargo, también digamos, mi campo de intereses son más amplios, lo cual hace que me sienta a mis 80, acabo de cumplir hace un mes, 80 años, ¿no? A mis 80 años realmente me siento muchas veces más innovador que muchos jóvenes, ¿no? Más curioso también. La curiosidad te parece que habría que resaltarlo. Sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ha sido un placer realmente hacerte la entrevista y sobre todo para decirte de que tú has sido, digamos, no has enseñado en la universidad y sin embargo has dejado muchas huellas en generaciones, en muchas generaciones, incluida la mía y las que siguen, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces, por eso me parecía muy interesante toda la labor que has desarrollado, ¿no? Y ese era el interés de saber quién era Fernando Eguren detrás de toda esta cantidad de publicaciones, actividades que ha hecho. Muchas gracias. Y agradezco mucho a IPROA por este homenaje inesperado para mí realmente, ¿no es cierto? Y también el Claxo, cuando el Claxo me dijeron que hay este premio, dije, caramba, por supuesto me agradó, pero no dejó de sorprenderme también. No, pero lindo. ¿No? Así que... No, además un reconocimiento en el país, en un país que casi no reconoce ni a sus artistas, ni a sus intelectuales, ni a sus líderes, ¿no? Entonces es un gusto que... Buenas noches, muchas gracias por haber aceptado la participación en el panel. Realmente, como decíamos, es un panel de lujo, así que vamos a, sin mediar mayor cosa, comenzamos a presentarlos. Son 10 minutos por cada participante, por cada panelista, y comenzaría Eduardo Segarra, una persona muy conocida también en el ámbito agrario. Eduardo es economista por la Universidad Católica con un doctorado en Economía Agraria y Aplicada en la Universidad de Wisconsin, Madison. Especialista en políticas agrarias, mercado de tierras y gestión del agua. Actividades de docencia en la Maestría de Recursos Hídricos de la Universidad Nacional Agraria La Molina y desde enero del 2001 hasta febrero del 2004 fue director general de Información Agraria del Ministerio de Agricultura. Desde marzo del 2004 es investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Muchas gracias, Teresa. Empiezo enviándole un fuerte abrazo a Fernando. Me parece estupendo que se haga una reunión, no sé si la palabra homenaje es un poquito demasiado
demasiado formal. Yo creo que más bien es un evento donde nos reunimos muchas personas que hemos transitado en nuestras vidas en la misma trayectoria o con la trayectoria de Fernando. Y bueno, me toca dar algunos elementos de estas trayectorias, ¿no? Probablemente mis padres conocieron más a Fernando en su momento. Ellos también estuvieron muy involucrados en la reforma agraria, ¿no? Fueron activos participantes. Mi madre trabajó y hizo mucho en el CENSIRA, que era el centro de capacitación, ¿no? Y bueno, mi padre, Walter, que ya no está con nosotros, fue un activista desde el CINAMOS, en el trabajo, digamos, directamente en los movimientos sociales en torno a la reforma agraria. Yo probablemente conocí a Fernando cuando estaba en la universidad, porque mi madre irresponsablemente me llevó al CEPIA de Ayacucho, en plena guerra. Yo tenía 18, 19 años y me acuerdo haber estado ahí en Huamanga, donde fue uno de los CEPIAs más complicados porque había que tener un montón de seguridades y cosas. Y probablemente de esa visita al CEPIA, donde hubo muchos debates, un evento muy importante. Recuerdo también la presencia ya desde ahí de Fernando. Yo había empezado ya a desarrollar interés en la universidad por el tema agrario. Bueno, mis dos padres estaban muy relacionados al sector agrario. Y en la Católica fundé un taller agrario, ¿no? Un economista ahí solitario, viendo el tema agrario que a nadie le importaba mucho. Y en esos eventos, efectivamente, el que organizábamos, teníamos también reuniones de estudiantes. Y sí recuerdo que ya había un referente, ¿no? en lo que hacía el CEPES, en sus publicaciones. Probablemente en esos primeros años, digamos, no teníamos todavía muy claro de qué venía esto del sector agrario, pero probablemente ahí empezó un poco mi conocimiento, mi acercamiento a lo que hacía Fernando Eguren. Y el CEPES, ¿no? Que en el caso mío los relaciono mucho, ¿no? Porque básicamente, me acuerdo cuando me fui a estudiar afuera, el doctorado, habré conversado con Fernando un par de veces, ¿no? Buscando un poco de orientación. Y me acuerdo que él me decía que había que prestarle mucha atención a la economía política, ¿no? A entender la historia de los procesos, la forma en la cual se forman movimientos sociales, etcétera. Que para mí siempre ha sido un asunto importante al estudiar economía, que ha sido una disciplina que ha sido extremadamente matematizada y extraída de los procesos sociales reales y de la historia, ¿no? Entonces, luego de volver del doctorado, de estos años que estuve casi toda la década del 90 en realidad fuera, recuerdo mucho que mi primer artículo en realidad académico fue en la revista Debate Agrario, ¿no? En el número 25 hice mi primer artículo sobre el mercado de tierras, que todavía por ahí está dando vueltas, a veces lo uso en mis clases. Y yo escribiría 2 o 3 veces más en Debate Agrario, que es una revista fundamental que tiene un enorme recorrido en nuestro país, y es un ejemplo de persistencia y de tener, antes creo que era mensual, no sé, o bimensual siempre fue, ahora creo que ya no es tan bimensual, creo que es un poquito más espaciada, pero persiste, ¿no? Como un espacio central para el trabajo académico, el trabajo de investigación. Y eso creo que también ofrece a los investigadores que están entrando a estos temas espacios importantes para desarrollarse. Yo diría que
ya entré en más contacto y debate con Fernando en otros espacios, probablemente cuando estuve la primera vez en el Ministerio de Agricultura. Me acuerdo que tuvimos un debate sobre hacia dónde había que orientar el Ministerio de Agricultura, y Fernando era uno de los que planteaba con mucha fuerza la importancia del desarrollo rural, ¿no? De pensar, digamos, de ir más allá de lo agrario y tener una mirada más territorial, más amplia. Me acuerdo que yo tenía muchas reservas sobre esa visión, pero a la larga, en el largo plazo, yo he terminado en el lado de Fernando. Yo no sé si él ya cambió, pero ya yo he terminado más planteando que es imposible hacer desarrollo agrario sin un enfoque en verdad de desarrollo agrario, de desarrollo rural territorial. Recuerdo también los debates en torno al TLC, y sí un aporte que me ha parecido importantísimo de Fernando y también de sus colegas en el CEPES fue promover la formación de Conveagro, ¿no? Creo que ese ha sido un aporte que ha ido mucho más allá de la academia o de la incidencia de una ONG, y ha sido la construcción de institucionalidad agraria, que ha sido una de las mayores pérdidas que hemos tenido en los últimos 30 años, con la total destrucción del tejido social agrario que caracteriza el modelo neoliberal en el Perú. Conveagro, que es siempre un espacio obviamente complejo, precario, porque no tiene pues mínimos soportes desde el Estado, desde los espacios, digamos, de la política pública, se ha convertido en mi opinión, en un espacio muy importante de incidencia, de trabajo gremial y de aporte y de propuesta desde el sector agrario para la política nacional. Y CEPES y Fernando han sido actores importantes, también Laureano, obviamente, y creo que ese aporte me parece bien importante. En la última década, es cierto, hemos visto con mucho interés la ampliación de los temas de interés. Fernando siempre está en esos temas grandes, ¿no? Recuerdo su convocatoria a discutir en algún momento el concepto de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, que me parece importantísimo. Recuerdo que yo veía todavía con cierta distancia la posibilidad de hablar de soberanía alimentaria en el Perú, y hablar de la vía campesina, y luego de 10 años de esa reunión, más bien estoy mucho más convencido que deberíamos hablar realmente de soberanía alimentaria. Y con todo lo que está pasando y con la crisis que tenemos, creo que hay que volver a revisar fuertemente y apostar por conceptos que coloquen el tema de los actores reales y los intereses reales de las cadenas agroalimentarias en discusión. La pelea sobre la alimentación saludable ha sido fundamental. Ahí ha habido aportes también desde CEPES y desde los aportes en diversas instancias, ¿no? Recuerdo también que Fernando promovió la publicación de una notita corta que hice en algún momento sobre el contenido de azúcar de las golosinas que se dan a los niños. Y resulta que esa es la publicación que más ha sido leída y bajada de las que yo tengo, ¿no? O sea, he publicado otras cosas, pero eso está por ahí todavía dando vueltas, ¿no? Y fue gracias a Fernando que eso pues se movió un poco más de lo que se hubiera hecho si él no hubiera impulsado eso. Termino con los últimos años, donde creo que Fernando ha sido uno de los que más claramente ha planteado varios temas que eran vacíos y que han empezado a llenarse. Una es la discusión sobre la sostenibilidad y los subsidios que están detrás del modelo agroexportador peruano. Ahí me parece también que Fernando, con buen criterio, planteó que ese asunto tenía que ser más estudiado, tenía que ser más documentado, y creo que promovió un estudio muy importante, ¿no? Creo que lo hizo con su hijo además, que me parece que es un estupendo economista, que creo que ha dado un aporte importante, porque nadie estaba midiendo qué es lo que en verdad todos los peruanos hemos terminado subsidiando a estas empresas agroexportadoras,
que siguen recibiendo exoneraciones y siguen recibiendo privilegios ya más de 20 años y van para los 30 años, ¿no? O sea, aparte, obviamente, estamos hablando de la sostenibilidad ambiental del modelo agroexportador, ¿no? Donde hay evidencia también de severo agotamiento del recurso hídrico, y obviamente la parte laboral, ¿no? Que es fuertemente complicada, ¿no? Donde hay clara evidencia también de sobreexplotación y un manejo desprotector fuertemente del trabajo agrícola. Y bueno, y lo último, no menos importante, es que Fernando cada rato habla del cambio climático. Yo creo que en eso, mis respetos, yo creo que es una cruzada fundamental, creo que hay que entrarle fuerte a pensar cómo encarar. Estamos viendo el dramatismo con el cual, por ejemplo, en este mismo momento el cambio climático azota de manera muy fuerte a Europa, y los propios europeos en realidad están en este momento en una crisis existencial tremenda, y en realidad este es un fenómeno que está acá fuerte para quedarse y sobre el cual todos tenemos que trabajar, pensar, estructurar políticas, movilizar, etc. En eso yo creo que Fernando es una luz en ese aspecto y lo felicito por persistir, pese a que muchas veces hay como que uno ara solo en el desierto, pero las ideas, los planteamientos van quedando, van inspirando a las nuevas generaciones. Y yo también, como decía María Teresa en la entrevista, probablemente he sido muy, muy influido en varios momentos, en varias oportunidades, por el brillante trabajo de nuestro querido Fernando. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, acabamos de ver la opinión desde la economía. Ahora queremos ver a uno de los integrantes del IPROGA, que es el ingeniero Ricardo Apaglia. Es ingeniero. Ingeniero, es magíster por la Universidad Nacional Agraria La Molina y tiene un magíster en ciencias ambientales. Estudios de doctorado de recursos hídricos también en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Sobre todo cuenta con una gran experiencia profesional en el manejo y gestión de los recursos hídricos y en el diseño y operación de proyectos de riego. Es interesante que él viene desempeñándose como profesor en la Universidad Nacional Agraria La Molina y actualmente es presidente del capítulo de ingenieros del Colegio de Ingenieros, ¿no? Del capítulo de Lima. Bueno, adelante Ricardo, te escuchamos. 10 minutos también. Tu micro, Ricardo. Buenas noches, muchas gracias. Para mí verdaderamente es un honor muy grande participar en este reconocimiento a Fernando. Un saludo a los panelistas, a Silvana Vargas, Eduardo Segarra, Teresa Oré, Jan Hendricks. Con Fernando, conjuntamente con Jan y Teresa, cuando nos juntamos varios profesionales de diversas disciplinas a tratar temas sobre el riego en el Perú. Estamos hablando por los años 90, 91, en el entonces Grupo Permanente de Estudios sobre el Riego. Me acuerdo que Fernando me abrió la biblioteca de CEPES. He ido muchas veces a CEPES a sacar información, estadísticas, para poder tener temas de conversar en estos trabajos que estábamos haciendo en el GEPER. Yo venía del Ministerio de Agricultura en ese entonces. Desde que me inicié, luego de recibir profesionalmente el año 72, entré a la Dirección General de Investigaciones en el Ministerio de Agricultura, en pleno gobierno militar. Hasta mi salida, que fue más o menos en julio del año 90, cuando ya ingresó Alberto Fujimori. Desde entonces me he dedicado a la docencia y a trabajos en consultoría en
pero siempre sobre temas en recursos hídricos. En ese entonces fui director ejecutivo de Planil, Plan Nacional de Irrigaciones, en el año 89. Del programa también fui director ejecutivo del Programa Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones, PRONAPEMI, en el año 90. Era una época en que se privilegiaba la gestión de la oferta antes que la gestión de la demanda. Me acuerdo que inclusive la Dirección General de Irrigaciones tomó el nombre de la ampliación de la frontera agrícola, ¿no? Se buscaba mucho ampliar la frontera agrícola. En los debates en que participé en el GEPER, me nutrí de la visión que tenían los profesionales en las ciencias sociales. Yo venía de la parte de ingeniería y todo mi actuar en este entonces en el Ministerio de Agricultura era desarrollar proyectos de riego y irrigaciones, participar en estos proyectos desde el punto de vista de ingeniero. Al encontrarme, al conversar con varios especialistas de diversas disciplinas, en ese entonces con Carlos de la Torre, con Teresa misma, Jan Hendricks, el ingeniero Julio Guerra, Carlos Pereira, que ya no nos acompaña, Julio Alfaro. Yo le decía, le gustaban mucho las cuencas, Julio Alfaro. Nilda Varas, Nicole Bernex, Carmen Felipe, Antonio Figueroa y muchos más con los cuales conversamos. Y este conversatorio, estas reuniones que teníamos con profesionales de diversas disciplinas, especialmente con las ciencias sociales, entendí muchas palabras que los ingenieros no manejábamos, como tejido social, como la cosmovisión andina, los actores, el uso consuetudinario. Estos debates ampliaron mi visión de ver el riego y las irrigaciones, no solo desde el punto de vista ingenieril, sino también desde el punto de vista social. Ese fue un gran aporte que tomé, que asumí, mejor dicho, o que aprendí en el Grupo Permanente de Estudios sobre Riego. Cuando escribimos con Fernando, con Teresa y Antonio Figueroa el artículo Las políticas de riego en el Perú, en el libro de Gestión del Agua y Crisis Institucional, del año 93, como producto del GEPER, veníamos pues con un inmenso interés en hacer conocer cómo habíamos pasado, cómo habíamos experimentado los problemas de riego en estos años en que habíamos participado, especialmente yo. Entonces, cuando escribimos este libro, al menos yo traté de involucrarme y poner los temas que había tomado experiencia en estos mis años por el Ministerio de Agricultura. En este libro claramente advertí la visión de Fernando, a identificar como aspecto 4 puntos, pero a los cuales me voy a referir a 2. Él habló mucho y escribió en ese entonces, en ese artículo, la escasez de recursos públicos y de inversiones que redujeron al mínimo la continuación de varias obras grandes, como Chayimochi, la tercera etapa de Chirapiura, y la terminación de la primera etapa en Majes y el futuro incierto de Olmos, que ahora son realidad. El segundo aspecto, bastante interesante, fue el acceso a las tierras. Fernando es un apasionado de este tema. Las tierras que serían irrigadas, ¿no? Esta situación que generó conflictos a partir de las presiones entre intereses competitivos por acceder a las nuevas áreas de cultivo de los valles beneficiados, como Chayimochi, Chauvirú, ¿no? Y Chicama. Y lo que en su momento hubo entre los primeros aspirantes a las parcelas de Majes. Esta diferencia de reclamos entre grandes grupos económicos interesados en el desarrollo de una agricultura de exportación
mientras que en el segundo los pequeños y medianos agricultores no eran muy bien mencionados. Fernando, el tema de la tierra lo vuelve a tratar, ¿no?, en su artículo Las grandes irrigaciones, la continuación de un modelo controvertido, en agosto del 2020. Al plantear se plantea una pregunta muy interesante. ¿Es este modelo de crecimiento del sector agrario el que más conviene al país? Al referirse al inicio de la construcción de dos grandes obras de irrigación, la tercera etapa de Chaymochi, en el departamento de La Libertad, y la segunda etapa de Majes, en el segundo Sihuas, en el departamento de Arequipa. Fernando describe temas como irrigaciones y gran propiedad, irrigación de gran propiedad y economía de escala, irrigaciones pequeña y mediana propiedad. Con respecto a la pequeña y mediana propiedad, en nuestro país se hicieron muchos proyectos de riego, en lo que se llamó la línea global de pequeñas y medianas irrigaciones, como por ejemplo las irrigaciones Pativilca, Yaurihuiri, Huanta, Yura, Cumbasa, Sisa, por mencionar solamente algunos. También programas como el Plan MEDIS, en Cajamarca y Huancayo, financiado por el AID. El Plan MEDIS 2, que fue financiado por KfW. En el tema de la tierra, también habría que agregar el problema del minifundio, que muy poco se habla. Existe un minifundio fuerte entre los intervalles, en nuestra costa y en la sierra. Fernando, quiero agradecerte que todos los temas que expones en tus artículos en la revista agraria publicada por CEPES, tema que hemos estudiado y debatido en talleres con mis alumnos de la maestría en los cursos de gestión del sistema de riego y gestión integrada de recursos hídricos. Debates muy intensos, uno desde el punto de vista político, otros de vista técnico, pero siempre son de controversia. Finalmente quiero concluir manifestando los debates en GPR contribuyeron a que abarque la temática del riego, no solo desde el punto de vista de ingeniería, sino también del aspecto social. Los aportes de Fernando en forma de temas agrarios han contribuido en socializar los temas de la tierra y del agua entre mis alumnos, y estoy seguro que esto lo aplicarán en los labores profesionales. Yo quisiera que el grupo Remanente sobre Riego continúe o nuevamente se reactive con nuevos profesionales que provengan del PCI, que provengan de Agro Rural, que provengan de la ANA, nuevos profesionales que tienen nuevas experiencias a partir del año 90 en adelante, cómo es el accionar de la agricultura, como dice, de la seguridad alimentaria, de los proyectos de riego y de irrigaciones. Muchas gracias, Fernando, por tu contribución a los temas agrarios. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy interesante tu exposición. Ahora sigamos con los ingenieros, y en este caso otro ingeniero del IPRODA, que es Jan Hendricks, que nos acompaña ahora, y de igual manera, 10 minutos también, Jan. Tu micro, Jan. Ok, muchísimas gracias, Teresa, todos ustedes también por la invitación. Un saludo a todos, todas esta bonita noche, este bonito evento de confraternidad, y evidentemente a la persona central en este evento de confraternidad, ¿no es cierto? Un tremendo abrazo, Fernando, muy merecido, y no sé cuánto vamos a querer estar contigo en todos estos eventos que ya hemos pasado y que vamos a seguir pasando contigo, de todas maneras. Ya, varios aspectos de tu persona y tu personalidad ya han sido mencionados. Ricardo hizo referencia al Grupo Permanente de Estudios sobre Riego. Bueno, esto sí, son tiempos pasados que uno extraña y quisiera que de alguna manera, y Ricardo también lo dijo, que de alguna manera vuelve una mayor dinámica de diálogo, de análisis sobre temas que son tan importantes para el país, ¿no?
uno podría dar digamos, hacer de varios aspectos en torno a las experiencias con Fernando, pero voy a seguir con el tema del Grupo Permanente de Estudio sobre Riego por varios motivos. Porque detrás de este grupo hay una idea, una visión muy, digamos, que caracteriza también a Fernando. Y es lo siguiente, mira, a inicios de 1990 se realizó con el auspicio de Tecnología Intermedia y Concitec un evento importantísimo que se llamaba Manejo de Agua y Adecuación Tecnológica en la Región Andina. Y de ahí, en este evento, habían arqueólogos, habían economistas, abogados, ingenieros, bueno, sociólogos, Julio Alfaro, ya se mencionó, y otro, Carlos Latorre, que también nos sigue, uno de los grandes organizadores de este evento. Y fue impresionante ver cómo, porque yo también participaba en este evento por parte del Servicio Holandés de Cooperación, donde en aquel tiempo trabajaba, y uno veía cómo cada persona vive su propio mundo y piensa tener toda la verdad. Me acuerdo de una excursión que en el marco de este evento al Valle de Moche, hubo vestigios de un canal, donde si uno, digamos, visitaba el Museo Bruning, Lambayeque, tú veías las gigantescas áreas en la costa regadas en épocas hasta preincaicas. Y el ingeniero veía este canalito o vestigios de canal y dice, mire, por ahí no pasa ni 1 metro cúbico por segundo, quizás para 1000 hectáreas. Entonces, diferencias tremendas. Y entonces una tremenda necesidad también de dialogar sobre, bueno, por dónde entonces están las explicaciones y quién tiene más y quién tiene menos razón, ¿no? Y no solo es un campo de los ingenieros. Y bueno, esto nos inspiró, entre varios, de conformar, digamos, hacer una iniciativa, una convocatoria a este Grupo Permanente de Estudios sobre Riego. Y se invitó también a Fernando, y con mucho entusiasmo, desde la primera sesión, me acuerdo, él se integró a este grupo. Yo creo que, entre otros, por este afán multidisciplinario, multinivel, sector público, sector privado, ONGs, representantes en aquel tiempo, la Junta Nacional de Usuarios, de distritos de riego, etcétera, etcétera. Entonces, con esta amalgama, poder hacer a través de comisiones multidisciplinarias, una especie de unos 10 capítulos que se hizo, ¿no es cierto? Cada grupo se quedó encargado un capítulo, y Ricardo ya lo dijo, Fernando estaba en el grupo de políticas públicas en riego en el Perú, lo compartió con Ricardo, con Teresa y con Antonio Figueroa. Estaba en su salsa, Fernando, y no solo en esta comisión, sino en todas estas reuniones durante 2 años para abordar los distintos temas previstos para el Grupo Permanente de Estudio o por el Grupo Permanente de Estudio de Riego. Cada sesión estaba ahí a pie del cañón, como se dice Fernando, y con un entusiasmo y una, además, capacidad de análisis y agudez de poder, digamos, aportar a distintas ideas y darle una perspectiva más amplia. Eso me quedó muy, muy grabado, ¿no? Eso yo creo que es importantísimo, que este ejemplo donde Fernando fue uno de los protagonistas, ¿no es cierto?, que esto se pudiera retomar. Así que invitación, Fernando, para nuevamente estar en pie, ¿qué es pie de lucha? Pie del cañón. En estas iniciativas que digamos, que fueron tan interesantes y siguen siendo interesantes, porque, bueno, entre otros fue interesante porque se publicó finalmente un libro, que es, a ver si se puede ver más o menos, ¿no? Este libro que fue de la compilación de todos estos grupos temáticas multidisciplinarias. Fernando fue la persona quien hizo de armonizar estilos de trabajo entre los distintos documentos. Y hay que también reconocer ahí a Marcel Valcárcel y a Julio Alfaro, que hicieron la edición final. Pero Fernando tuvo la gran tarea de compatibilizar de alguna manera entre los distintos documentos producidos por estas comisiones. También una gran labor.
¿no? Y es parte, o sea, eso refleja nuevamente lo que ya fue mencionado, la tremenda capacidad de aporte en documentos analíticos, darle coherencia y un lenguaje que puede ser entendido por los lectores y las lectoras de esta producción, ¿no? No quiero detenerme solo en lo de GPR, del Grupo Permanente de Estudios sobre Riego, que hoy en día, digamos, después evolucionó al IPROGA, hoy en día, sino un aspecto que se ha dicho por el lado, se ha mencionado por el lado del modelo agroexportador y la sobreatención que esto ha tenido en las políticas públicas en el Perú. Pero a eso viene también lo que a donde le falta la mirada, que es la pequeña agricultura, ¿no? La pequeña agricultura familiar. Ya salieron desde que en 2011 las Naciones Unidas declaró, ya anunció el año de la agricultura familiar para el año 2014, ya inmediatamente, además salieron ahí los datos del censo, el cuarto censo agrario de 2012, entonces ahí salieron datos y yo creo que fue Fernando, sobre todo Fernando, que puso en la agenda pública y de debate sobre esos temas la tremenda importancia, más aún contando con estos datos. 97% de las unidades, 96 o 97% de las unidades agropecuarias en el Perú son de pequeña agricultura familiar. Y es un tema, digamos, que hay que en realidad tremendamente revalorar en relación con esta sobreatención y el sesgo a esta agricultura de exportación y además los subsidios estatales que van por allá. Fíjense en el presupuesto para el sector público de este año 2022. Los más de 700 proyectos que anualmente recibe el Fondo Sierra Azul, creo que estaba presupuestado en 116 millones de soles para este año. En un solo subsidio que es para poder cumplir los compromisos ante el concesionario de la concesionaria del proyecto Olmos, son 144 millones de soles. O sea, un solo cumplimiento ante la concesionaria de Olmos a través del gobierno regional de Lambayeque recibe más plata de lo que son, el año pasado fueron más de 700 proyectos de riego presentados al Fondo Sierra Azul. Esto aquí se ve un desequilibrio tremendo. Fue Fernando, con este ejemplo, lo doy solo como ejemplo, pero permanentemente en la revista agraria, que ya está cerca de 200 ediciones, si no me equivoco, no sé, con tremenda insistencia y persistencia, Fernando lo ha estado poniendo en la, digamos, en la agenda, en la, digamos, atención, esta falta de lógica en cuanto a políticas agrarias en el país. Entonces ahí también está el tremendo aporte y, digamos, la incidencia, usando la palabra incidencia, pero lo has tenido, Fernando, a nivel nacional y en no solo esferas sociológicas, sino en esferas de distintas profesiones, como también lo mencionó Ricardo, tu importancia para el sector de los, digamos, ciencias duras, ingeniería, abogados, etcétera, etcétera. Importantísimo. Tú has tenido mucho éxito, tienes mucho reconocimiento y yo creo que tú combinas un par de aspectos, 3, 4 aspectos que digamos, cuya combinación conforma este éxito. En primer lugar, tu perseverancia y no dejar las cosas a medias, no, seguir durante años. Grupo permanente de estudios sobre riego, CEPIA, seminario permanente, ¿no es cierto? O sea, esta permanencia te caracteriza, estás siempre en la palestra. En segundo lugar, tu tremenda capacidad de análisis y apertura a ver las cosas desde distintos ángulos, ¿no? Para ver las cosas. Y en tercer lugar, tu pluma, tú sabes escribir y todos te entienden, ¿no? Es fabuloso, no todos tienen este dote, ¿no?
Y bueno, en cuarto lugar, que siempre hay que mencionar, el carisma que también tienes. Tú tienes ahí por lo menos esos 4 ingredientes que hacen, digamos, la clave de tu personalidad, el éxito que has tenido, y sigues, y con todos los deseos que sigues adelante, te lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho reconocimiento, con mucha admiración. Muchísimas gracias, Fernando, y vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jan. Realmente, bueno, es algo que me olvidé de decir, Jan es uno de los fundadores del IPROGA y ha sido un punto fundamental desde el Servicio Técnico Holandés en esos años para formar el Grupo Permanente de Estudios sobre Riego. Y ha dicho justamente una de las características de Fernando, ¿no? Es mantenerse, ¿no? Y la perseverancia. Y eso lo hemos visto con Fernando, porque Fernando no solo ha participado en los años 90 en el Grupo Permanente de Estudios sobre Riego, sino que continúa acompañándonos en el IPROGA hasta la actualidad, ¿no? Y eso realmente es invalorable. Bueno, algo que me olvidé de decir rápidamente es las características de Jan. Jan es ingeniero, ingeniero por la Universidad de Wageningen, de Holanda. Ha trabajado en Chile, tiene mucho, digamos, ha tenido trabajos internacionales y actualmente es consultor independiente en Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras. Sus principales campos de expertise siempre han sido el desarrollo hidroproductivo y gestión institucional del agua, fortalecimiento organizacional, normatividad del agua, diseño y evaluación de proyectos y programas, gestión de conocimientos. Bueno, muchas gracias, Jan. Y ahora damos paso a la sociología, representada nada más y nada menos que por Silvana Vargas, que es una joven socióloga y que ha tenido una trayectoria muy destacada en las ciencias sociales, en la sociología. Actualmente es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica. Recientemente se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en MIDIS y actualmente es directora académica de Responsabilidad Social. Adelante, Silvana. Muy buenas noches con todos, con todas, querido Fernando. Qué honor estar aquí. Gracias, Tere, por la invitación. Qué bien nos hace compartir espacios como este en tiempos tan adversos, ¿no? Espacios desde aquello que nos vincula, aquello que nos inspira, aquello que nos permite continuar. Yo, siendo la última persona en hablar en el panel, probablemente ya tenga muy poco que añadir, y yo decidí organizar mi comentario en torno a 3 estampas, le llamé. Y yo quería utilizar esas imágenes para compartir con ustedes la influencia de Fernando Eguren a lo largo de mi vida. Y a partir de eso comentar algunas características que creo que ya han sido resaltadas aquí y que yo solamente quería relevar. La primera estampa tiene que ver, está situada en el año 1993. Déjenme por favor tratar. El año 1993, nosotros, mis compañeros y yo, éramos jóvenes estudiantes de sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Llevábamos un curso de sociología rural de nuestro maestro querido Marcel Valcárcel. Y una de las referencias del sílabus de Marcel era un debate agrario que había sido publicado el año anterior, hace exactamente 30 años. El debate agrario número 13. El debate agrario probablemente más gordito, más nutrido que ha habido, que además acogía parte de lo que había sido un congreso a propósito del 15º aniversario de CEPES, en diálogo con el sector o con el capítulo de temas rurales de Claxo, y que incluía en este volumen una edición especial referida al desarrollo rural. Conservo, como pueden ver en la imagen, y no falto a la verdad, hasta la boleta de venta del debate agrario que adquirí en 1993, el 5 de abril, si no me equivoco, de esta revista. Y quería compartir con ustedes un texto brevísimo.
No solo son consideraciones éticas y políticas del todo válidas las que me llevan a plantear que las transformaciones estructurales deben incorporar al conjunto de la población como actores activos y también beneficiarios de los éxitos que se logren. Es además porque estoy convencido, y espero haberlo argumentado convenientemente, de que los excluidos por las actuales políticas constituyen un gran potencial productivo a la espera de condiciones favorables. Y la creación de estas condiciones es con toda probabilidad mucho menos onerosa, económica y socialmente que otras alternativas. Este texto que les acabo de leer pertenece al artículo de Fernando Eguren en esta edición del debate agrario sobre desarrollo rural. El texto se llamó Sociedad Rural, el nuevo escenario. Y lo que yo quería destacar de este texto fue el enorme poder de inspiración que tuvo este texto para mi grupo, para mi generación y particularmente para mí, que junto a Marcel y junto a Orlando Plaza me condujeron a seguir en el campo de la sociología rural como apuesta de vida, como apuesta profesional, y quería destacar entonces acá la capacidad enorme de Fernando por inspirar. Creo que quienes estamos reunidos hoy aquí somos el vivo ejemplo de esa capacidad de inspirar a personas de distintas profesiones, de distintos lugares, de distintas edades, y creo que eso es claramente la posibilidad de una persona cuando es capaz de trascender. La segunda estampa, bastantes años después, ocurre en el año 2015. En el año 2015 yo tuve el privilegio de trabajar por unos meses con el querido también César Sotomayor. César era viceministro de Política Agraria en esa época, en lo que sería en ese momento el Ministerio de Agricultura, el Minagri. Y en el contexto de lo que se vivía en esa época, se constituyó la primera comisión multisectorial encargada de diseñar, de proponer lo que sería la primera estrategia nacional de agricultura familiar, la ENAF. Para conformar este comité se convocó a distintos sectores del Estado y a distintas instituciones, ¿no? Instituciones de la cooperación internacional, de la sociedad civil, del sector privado, distintas voces. Y una de esas voces, probablemente la más persistente, fue la de Fernando Eguren. No hubo ocasión en la que no discrepáramos con él por su vehemencia, por su convicción por ubicar la agricultura familiar, la pequeña agricultura familiar, bajo el radar de la política pública. Y hoy, habiendo transcurrido 7 años, entiendo perfectamente por qué esa vehemencia se mostraba en todo su esplendor en las reuniones que teníamos, en los debates que se originaban y en la necesidad de seguir produciendo conocimiento convencido, vital, riguroso, que como dijo Jan hace un momento, llevaba a que el trabajo de Fernando y todo el equipo de CEPES permitiera argumentar efectivamente que la agricultura familiar era mayoritariamente predominante en ese 97% del total de unidades agropecuarias, pero además que la agricultura familiar permitía incluir laboralmente al 83% de trabajadores agrícolas. Todo este conocimiento fue la base conceptual del diseño de esa primera Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, que estoy segura, a años de haberla aprobado, Fernando seguirá creyendo que fue insuficiente, que fue incompleta, que estuvo fragmentada, que fue un ejercicio limitado. Hoy entiendo por qué su apuesta mostraba siempre esa necesidad de ir siempre un paso más allá. Y eso evidentemente se refleja en su capacidad de persistir, de haber transcurrido tantos años y no haber quitado jamás el dedo del renglón. El dedo del renglón de lo que él consideraba una apuesta válida, necesaria y justa. La tercera y última estampa es bastante más reciente, es de hace apenas unos meses. Conversábamos en esa ocasión con Javier Torres, a propósito de una entrevista que nos hizo, y recibo casi en tiempo real un mensaje de Fernando. Y me dice, Silvana, coincido contigo, etcétera, etcétera, aunque soy algo más pesimista. ¿Te animarías a escribir un corto artículo sobre el papel de la sociedad civil en la actual crisis agroalimentaria para la revista agraria?
Entiendo por sociedad civil la que no es Estado, desde las ollas comunes, las ONGs, hasta el sector privado y otras instituciones. Para la segunda semana de junio. Si no puedes, normal nomás, como dicen los chicos. Esta invitación de Fernando, que agradezco y agradeceré siempre, fue una invitación a poder acoger esas distintas voces que desde sociedad civil, pasando por las ollas comunes, por experiencias que se vinculan al reconocimiento de la agroecología, el trabajo que se realiza desde el sector privado, por ejemplo, a través del Banco de Alimentos, o desde iniciativas como Comida para Todos, permitieron que pudiéramos finalmente elaborar algunas ideas acerca del importante y fundamental rol que hoy jugamos como sociedad civil frente a esta crisis agroalimentaria. Yo creo que esa tercera estampa de lo que habla es de la capacidad de convocar que Fernando ha tenido a lo largo de su vida. Convocar diversas voces, diversas miradas, diversos enfoques y permitirse la capacidad de discrepar sin perder de vista cuál es en última instancia el objetivo final de ese diálogo, de esa deliberación. Yo quiero concluir, como han hecho mis colegas, reconociendo la trayectoria de Fernando, valorando muchísimo el aporte que ha tenido a nuestras vidas, a nuestros procesos profesionales, de generación de conocimiento, a nuestras apuestas políticas, porque sin ser docente, ha inspirado a muchísimas generaciones. Y sin ser necesariamente funcionario público, yo no conocía de esto que le comentaba Tere en el video sobre sus pininos en el sector público, a partir de esta experiencia con las cooperativas, ha sido capaz siempre de persistir. Y a pesar de no ser político formalmente, ha convocado permanentemente y ha convocado reconociendo y respetando la diversidad. Gracias, Fernando, por no quitar jamás el dedo del renglón. Nos inspiras mucho, necesitamos mucho más de ti. Muchas gracias por tu vida y por tu ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Realmente con tu participación ya cerramos este panel, que realmente ha sido muy, muy rico. Y creo que esperemos, vamos a ver ahora las palabras finales de Fernando. A ver, realmente conmovedoras las presentaciones. Fernando, adelante. Me siento realmente abrumado. No he recibido una suerte de concentrado de feedbacks, ¿no? No solamente de feedbacks, sino de feedbacks de contenido, etcétera, sino también de afecto, ¿no? Y eso me conmueve mucho, la verdad, ¿no? Yo les agradezco le agradezco a IPROGA por haber tomado la iniciativa, a todos los que han hecho sus comentarios, a Andrés, Silvana, Eduardo, Jan, Ricardo, a Teresa, ¿no es cierto?, que un poco con Laureano han coordinado este evento, ¿no? Y quiero entender que ustedes han mencionado mucho la palabra persistencia, y quiero entender que este homenaje en realidad es un homenaje no solo a mí, sino es un homenaje a todas las personas e instituciones que han persistido, ¿no? Y que siguen persistiendo en este intento de contribuir a que este país sea más democrático, etcétera, y que la sociedad rural sea más justa, que no albergue tantas desigualdades, que no le dé la espalda a quienes realmente garantizan la seguridad alimentaria nuestra, la biodiversidad, que sostienen las economías regionales, ¿no? Que son que mantienen y producen continuamente cultura, ¿no? Y que sin embargo son permanentemente marginados, más allá de las retóricas cambiantes de los diferentes gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, la persistencia, esa es la idea que yo recojo de ustedes, y que me siento en ese sentido, por tanto, simplemente como una especie de pretexto que está homenajeando a estas instituciones y personas. Tengo en la mente a alguien que se ha ido hace poco, que también ha sido persistente, que es Carlos Amat, ¿no?
Carlos Amat, que desde que lo conocí durante décadas y décadas también ha persistido en los objetivos y los ideales que ustedes han expresado en todas en todas sus intervenciones, ¿no? Espero, como en la entrevista grabada junto con Teresa, yo acabo de cumplir 80 años, ¿no? No puedo decir, obviamente, ni siquiera por una retórica así, que mis otros 80 años los dedicaré al tema, ¿no? No voy a llegar a eso, ¿no? Pero en realidad me siento, sigo sintiéndome muy motivado, y también siento un optimismo en generaciones jóvenes que están alertas, digamos, a estos temas que ustedes han mencionado, ¿no? No son suficientes todavía. Yo creo que efectivamente todo este tema que nos preocupa a nosotros ha sido bastante, digamos, abandonado, ¿no? Pero esperamos que surjan, como el ave de Fénix, ¿no? De todo esto surjan nuevamente nuevas energías, nuevos voluntades de cambiar. Estamos en tiempos muy delicados, ¿no? Y que sea al revés un incentivo para las nuevas generaciones para tratar de cambiar este país tan querido y tan dolido al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no me queda sino agradecerles y ojalá esta reunión virtual, ¿no es cierto? Me encantaría realmente que sea en algún momento presencial para abrazarnos entre todos. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que me han ido enviando mensajes a través de los chats, y en fin, de la gente que ha estado, digamos, ha tenido la amabilidad de estar acá escuchando, viéndonos a todos. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto realmente este panel, y realmente todo lo que han dicho los panelistas es cierto de la trayectoria de Fernando. No me queda más que agradecer a todos los organizadores, a la presencia de todos los amigos que están aquí, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.